Buenas noches, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de la segunda parte de personalidad. Eh, Habíamos dejado algunos temas pendientes. Una pregunta que de repente salta con este tema es respecto al estrés, ¿no? ¿Qué cosa es el estrés? ¿Por qué una persona puede considerar estresante una situación y otra persona no? Qué manifestaciones tiene el estrés, quién lo puede controlar, cómo lo hace, cuál es el secreto o cuál es el recurso, la herramienta que puede tener alguien y que no la tiene otra persona. Vamos a revisar entonces lo pendiente, los enfoques explicativos de la personalidad, el enfoque humanista, conductual, cognitivo social. Acuérdense que ya habíamos visto el enfoque explicativo psicoanalítico, ¿no? ¿Qué cosa es un desajuste de la personalidad? ¿Qué tiene que ver eso con el estrés, la resiliencia, con los trastornos de personalidad y a qué llamamos personalidad madura? Empecemos por los enfoques que tratan de explicar la personalidad y empecemos por el enfoque humanista. Aquí lo que tienen que resaltar, la clave, es la palabra humanista. El enfoque humanista es justamente el enfoque que acentúa el valor y la importancia de ser humano. El enfoque humanista de la personalidad sostiene que por el solo hecho de ser humano, o sea, por el solo hecho de ser humano, el sujeto tiene la capacidad de autorrealizarse y ser feliz. Entonces, la visión que tiene del ser humano es bastante positiva, es buena, ¿no? Y resalta las decisiones que va tomando el ser humano, la capacidad que tiene de tomar decisiones, la capacidad que tiene de elegir. El enfoque humanista enfatiza también bastante lo que es el autoconcepto, el autoconocimiento que pueda tener el individuo de sí mismo. Es más, considera de que esto es determinante, que es la base para que el sujeto pueda seguir avanzando, seguir creciendo y desarrollar su personalidad en pleno. La tendencia siempre será hacia la autorrealización. Aquí vamos a revisar dos teorías, el enfoque humanista de Abraham Maslow y el de Carl Rogers. ¿Qué dice Abraham Maslow? Sí, es el mismo Abraham Maslow de la pirámide de necesidades y justamente la tenemos allí. Él, acorde con la teoría que había dado de en qué orden se van satisfaciendo las necesidades, nos dice pues de que toda persona tiene el potencial para poder arribar, subir, 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 subir hasta alcanzar lo que es la autorrealización. Y que cuando llegue a autorrealizarse se sentirá feliz y habrá conseguido ese máximo peldaño que lo hace humano, completo, realizado, feliz. Pero que la personalidad del individuo depende del nivel en que se encuentre. Diferentes obstáculos, diferentes adversidades de la vida hace que una persona de repente se estanque y se quede en un nivel. De eso va a depender su personalidad, ¿ya? Entonces, los problemas de personalidad, dice, proceden o suceden por un desajuste en el momento de satisfacer sus necesidades. Entonces, la personalidad del individuo dependería del nivel en que se haya quedado, del nivel en que se enganchó y no puede seguir avanzando. Carl Rogers enfatiza lo que es el concepto del yo, el yo como mi autoconocimiento, el yo como mi self, el self es el yo. Entonces él habla de dos tipos de yo, un yo real y un yo ideal. Entonces dice, para que el sujeto viva en armonía, en plenitud, su yo real debe ser lo más auténtico posible. Debe existir una
congruencia entre la imagen que él tiene de sí mismo y las acciones que realiza, ¿ya? Entonces debe coincidir. Si yo digo o yo me veo honrada, cumplidora, disciplinada, mis acciones deben mostrar eso. Si no muestra, si hay incongruencia entre lo que yo veo en mí y lo que mis acciones demuestran, entonces habrá un desarreglo de la personalidad. Él dice que la base para todo esto, para la sanidad, es la aceptación incondicional, que el sujeto se acepte con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus tropiezos, con sus errores, con sus aciertos, con todo. O sea, que se acepte incondicionalmente, acepte todas las partes de su vida, no niegue ninguna, y a partir de eso, de ser realista en su autoimagen, va a poder ir superando las partes débiles hasta conseguir alcanzar su yo ideal, o sea, lo que se ha planteado como meta. De esa manera va a tener una personalidad sana. El enfoque conductual de la personalidad, como ya lo había mencionado, se iba a revisar, o se va a revisar, se revisa a partir de la teoría de Burgos Friedrich Skinner. Skinner es un psicólogo conductista que trabajó de la manera más objetiva posible. Entonces, él trabajaba la conducta y hacía mucho experimento y trataba de ser tan objetivo que cualquiera pudiera replicar y comprobar lo que él estaba diciendo. Respecto a la personalidad, lo que él sostiene es que la personalidad del individuo se forma a partir de la historia de reforzamientos que ha tenido. Todos, dice, tenemos una historia de vida. En esa historia, algunos de nuestros comportamientos han sido reforzados, otros han sido castigados. Ustedes conocen perfectamente el significado de estas palabras. Ha sido reforzado significa ha sido aceptado, ha sido premiado, si quieren, y ha sido castigado significa que ha sido censurado, que ha sido objeto de una llamada de atención, por ejemplo. Entonces, la historia de refuerzos del individuo es lo que va a marcar su personalidad. La personalidad vendría a ser o estar formada por el conjunto de comportamientos que fueron reforzados a lo largo de la vida del individuo. La personalidad sería el resultado de un proceso de aprendizaje. Evita hablar de rasgos, de emociones, de motivación, de inconscientes para explicar la personalidad. Simplemente evita de hablar de ello. El enfoque cognitivo social, como ya les había adelantado la semana anterior, nos presenta la teoría de Albert Bandura. Albert Bandura, quien hablaba de aprendizaje observacional, aprendizaje social, vicario, nos dice que la personalidad depende de los modelos los modelos significativos que has tenido a lo largo de tu vida, ¿ya? La personalidad de un individuo depende de los modelos significativos que ha tenido a lo largo de su vida. ¿Quiénes fueron sus modelos? De ahí fue absorbiendo un poco de conductas. Esta otra persona también fue su modelo, fue absorbiendo, y fue absorbiendo, y fue absorbiendo, y fue mejorando, y fue depurando. Entonces, la personalidad del individuo, lo que conocemos como la personalidad, la forma habitual de reaccionar emocionalmente, depende de los modelos significativos que tuvo a lo largo de su vida. Bien, eso respecto a las posiciones explicativas de la personalidad. Ahora viene este término que también está aquí presente, que es el término estrés. ¿Qué significa estrés? El estrés viene a ser la reacción, si queremos llamarlo así, que tiene nuestro organismo ante una situación percibida como peligrosa, ante una situación que nosotros percibimos, estoy diciendo percibir, porque percibir es interpretar una situación, ¿no es cierto? Aquello que yo interpreto
y la interpretación es algo subjetivo, personal, propio. Aquello que yo interpreto como peligroso puede generar un estrés, ¿ya? Si yo percibo que algo es amenazante, va a generar una situación de estrés. La situación de estrés empieza por una reacción automática de tipo fisiológico, fundamentalmente relacionada con la activación del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el que automáticamente te activa, altera el funcionamiento de tu organismo para que tú puedas emitir la respuesta de emergencia. ¿Y cuál es la respuesta de emergencia? Esa es la que surge automáticamente cuando estás ante un peligro y te lleva a enfrentar el peligro o a huir del peligro. Ya, esa respuesta fisiológica aparece cuando tú te sientes amenazado, cuando te sientes amenazada. Pero el peligro puede ser verdadero y no pasa nada porque, bueno, si hay un peligro verdadero, el organismo te sobrecarga de energía, entonces tú huyes o enfrentas el, el, la amenaza y ahí derrochas toda la energía que tu organismo te procuró. Ya, no pasa nada. Y lo haces bien y sales del problema. Pero si te enfrentas a un miedo imaginario, o sea, un miedo que no es real, no hay ahí un perro rabioso que te está amenazando, o un león, o un ladrón, no. Acá nomás está tu peligro. Entonces, también va a provocar esta respuesta de sobrecarga de energía en tu organismo y activación del sistema nervioso simpático. En algunas ocasiones, tener o experimentar un poco de estrés, o sea, un poco de esta presión, de esta percepción de situación difícil, amenazante, peligrosa, ayuda a que el organismo esté más en alerta, ¿ya? Que esté más en alerta. Y te puede ayudar a solucionar mejor el problema. Pero si la situación demora demasiado, o sea, durante mucho tiempo estás con ese peligro, 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 o la situación es demasiado fuerte, la presión es muy fuerte, puede provocar una situación que ya escapa de tus manos y que puede hasta dañar tu organismo. De tal manera que podemos encontrar dos tipos de estrés. El llamado eustrés o estrés bueno, ese estrés que te recarga de energía, que te pone en alerta, y eso, si tienes buenos mecanismos de afrontamiento, lo usas para resolver el problema. O el estrés que te paraliza o que simplemente no te lleva a ninguna actuación. En ese caso hablamos de un distrés. El cuadrito que tienen ahí al lado trata de mostrar la curva que sigue la respuesta de peligro, que la respuesta del organismo ante un peligro. Entonces dice, por ejemplo, al comienzo hay una tensión. Esa tensión hasta cierto punto es saludable, una tensión saludable que llega a incrementarse dándote un poco de confianza, comodidad, y si tienes buenos recursos de afrontamiento, a usar estos recursos, estos mecanismos de afrontamiento para utilizar esa energía extra para poder vencer el reto que estás enfrentando. Ahí diríamos que, bueno, es una zona de comodidad. Pero si la presión o el peligro sigue presente y continúa, va a llegar un momento en que llegue a la cúspide de la presión sobre ti y va a provocar una fatiga, un cansancio. Te cansaste ya y ya no puedes seguir. Y tu salud se ve afectada. ¿Por qué? Porque tu organismo está funcionando rápido, acelerado, produciendo más glucosa, más energía, mandando más sangre a las extremidades y eso puede provocar daño. ¿Por qué? Porque esa sangre, ese oxígeno, esa energía se la está quitando a otros sistemas.
por un lado. Y por otro lado, que si el miedo es imaginario y no utilizas esa energía, entonces te está dejando sobrecargado de energía. Y eso te puede hacer daño, por supuesto que te puede hacer daño. Eso te puede hacer mucho daño. Imagínense, si el hígado empieza a producir glucosa, la glucosa te da energía, glucosa, 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 y tú tienes un miedo que no es real, es imaginario. Tú piensas de que de repente, si no ingresas, te van a botar de tu casa, es el fin del mundo. Es triste, es molesto, de repente pero no es el fin del mundo, pues. Pero si tú lo rotulas así, si tú lo piensas así, así es, entonces lo que va a suceder es de que efectivamente eso te puede hacer daño, ¿ya? Eso te puede hacer daño, porque tú lo estás pensando y lo sigues y lo sigues y lo sigues pensando. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu organismo va a empezar, decía, a producir glucosa, glucosa, glucosa para que enfrentes. Pero tú ni vas a enfrentar, ni vas a golpear a nadie, ni vas a huir y te vas a ir corriendo. Ninguna de las cosas va a pasar. Ni enfrentas, ni corres tampoco, ni huyes. Y te quedas sobrecargado de energía. Te quedas sobrecargado de energía, con mucha glucosa en tu organismo. Y entonces, ¿qué pasa? Mucha glucosa en tu organismo, una diabetes. Tiene diabetes emotiva. O tu organismo, tú tuviste que seguir desayunando, almorzando, comiendo, pero con poco oxígeno, con poca glucosa, con poca energía. ¿Por qué? Porque todo estaba en las extremidades. Entonces, hay mala digestión, gastritis, hay úlcera. Eso provoca un daño, ¿ya? Entonces, esa sería la curva que sigue generalmente el estrés. ¿Cuáles pueden ser las razones o los factores que te provoquen estrés? Básicamente hay tres estresores o estresantes, factores estresantes o factores estresores, de lo mismo, ¿ya? Biofísicos, psicológicos y laborales. ¿Cómo los diferencio? Hablamos de un estresante biofísico, cuando lo que se siente amenazado, se siente en peligro, es el normal funcionamiento del organismo. Por ejemplo, nuestro organismo está, si toda la vida he vivido en Lima, en la costa, en Lima, mi organismo está acostumbrado a trabajar a una altura determinada, con una temperatura determinada. Pero si de pronto me mandan a estudiar no sé, a Canadá, que la temperatura puede llegar a -14, -40 ha llegado la otra vez, entonces tu organismo se va a sentir agredido y eso puede ser un factor de estrés. No te acostumbraste, te regresaron, te mandan a estudiar a Cuba, 40 grados de temperatura. No, caramba, no puede ser. Todo el tiempo estoy transpirando, transpirando. Aunque me envuelva en una toalla mojada, sigo transpirando. No puedo concentrarme, no puedo hacer nada. Eso es un estresante biofísico. Una quemadura, un accidente, porque nuestro organismo no está acostumbrado a trabajar así, con una pierna menos, con un brazo enyesado. Todos esos son estresantes biofísicos, con la cara quemada. No estamos acostumbrados, el organismo no está acostumbrado a trabajar así. Entonces, todo lo que agrega el normal funcionamiento del organismo es un estresante biofísico. Si tú lo que sientes agredido o lo que sientes en peligro, amenazado, es tu tranquilidad emocional, se trata de un estresante psicológico. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que está amenazado? Tu tranquilidad emocional. No hay tranquilidad emocional. Por ejemplo, un divorcio. Por ejemplo, una pérdida. Por ejemplo, un fallecimiento. La persona que yo más quería, la persona que era mi confidente, que era mi persona especial, ya no está. Viajó, se fue o falleció.
Entonces siento un vacío acá y eso me quita tranquilidad emocional. El mismo efecto puede tener de repente una guerra. Ya no sé si estoy bien o no, si va a explotar una bomba, si van a dinamitar mi casa, ¿no? De repente, eh, un terremoto, un maremoto, y me quedé sin casa, estoy viviendo en una carpa. Todo lo que te quite tranquilidad emocional es estresante psicológico. Y para la gente que trabaja, ¿no? También puede haber un factor estresante de tipo laboral. Si mi trabajo lo siento en peligro. Por ejemplo, eh, trabajaba en una oficina grande y de pronto han partido mi oficina y ahora son 4 unidades. ¿Qué? Pero ¿por qué? Es que necesitamos también espacio para estas unidades de trabajo. Y si de pronto dicen de que mi unidad ya no es importante, y si me sacan, ahora me han reducido a la cuarta parte, pero ¿y si me sacan? ¡Ah! No, me voy a quedar sin trabajo. Y mi hijo acaba de entrar a la universidad, mi hija acaba de entrar al colegio, mi casa está hipotecada. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿No? Un estresante de tipo laboral. Lo que está en peligro es mi estabilidad laboral o de repente que me aumenten el trabajo, ¿no? Ya no tengo que entregar 15 informes, ahora tengo que entregar 30 a la semana. Y si no lo hago bien, y si esta es una estrategia para sacarme el trabajo, ¿qué voy a hacer? Tengo préstamos, tengo que pagar cosas, ¿de dónde voy a sacar? Estresante de tipo laboral. Ya, entonces, todos los factores estresantes que existan los podemos clasificar en estos 3 grupos. Estresantes biofísicos, si lo que se siente amenazado es el normal funcionamiento del organismo, estresantes psicológicos si lo que se siente amenazada es la tranquilidad emocional de cada uno, o estresante laboral si lo que se siente amenazado es la estabilidad laboral del individuo. ¿Qué reacciones provoca el estrés? 4 áreas de reacción. Reacciones físicas, que generalmente están vinculadas a la actividad del sistema nervioso simpático. Reacciones físicas, mi corazón empieza a latir más rápido, siento dolor en el pecho, claro, si tu corazón está latiendo rápido, siento calores, claro, porque hay más sangre que circula, o de repente estoy transpirando, o de repente siento calambres, ¿no? O de repente tengo gastritis, de repente, ¿no? Entonces, todo eso son reacciones físicas, todo lo que altera el funcionamiento del organismo es una reacción física, cualquier alteración a nivel del funcionamiento del organismo, o de repente, no sé, me salieron unos barritos, unos globitos por el estrés, etcétera, ¿no? También puede haber una reacción a nivel cognitivo. Se afecta lo que es algunos de los procesos cognitivos. Por ejemplo, no me puedo concentrar. Es que no puedo concentrarme, estoy pensando en otra cosa, ¿no? Esa es una reacción a nivel cognitivo. Se afecta el pensamiento, se afecta la atención, se afecta la concentración, se afecta la percepción. Todo lo veo malo, todo veo como que se burlan, que me están amenazando, que están hablando indirectas de mí. O sea, hay alteraciones a nivel de la percepción que yo tengo. Porque mi mamá no me contestó el saludo porque estaba recontra ocupada en algo, yo creo, sí, pues ya no me quiere ni hablar, ya que no, no, o sea, yo lo interpreto así, mi percepción es la equivocada. Puede ser también que lo que se altere sea la memoria, yo lo sabía, ya no me acuerdo de nada, todo me olvido, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy estresado. Y hasta en la toma de decisiones, no sé qué hacer, hago tal cosa, no, mejor hago esta otra cosa. No, y si no sale bien, no, mejor hago lo primero que dije, ya, así estoy, no puedo decidir. Son alteraciones a nivel cognitivo. También se ven alteraciones a nivel emocional. El sujeto no está con sus emociones como siempre, llora de nada o de repente se amarga de todo, ¿no? Se amarga de todo, se molesta. Hijito, ¿ya terminaste? Sí, sí, ya voy a ir a estudiar, ya quieres que esté todo, solo quieres verme en los libros. Solamente te pregunté si terminaste para retirar el plato. No, sí, ya te conozco, pero no sé qué cosa. Irascible.
O si no, se pone a llorar. No, nadie confía en mí, claro, yo no sirvo para nada, ¿no? Alteraciones a nivel emocional. O puede provocar una situación de estrés, alteraciones a nivel conductual. El sujeto empieza a emitir comportamientos que no hacía antes. No fumaba, ahora fuma todos los días. No tomaba licor, ahora interdiario. Le encuentro ahí botellitas, vasos, está tomando. De repente no hablaba lisuras, ahora habla lisuras. No mentía, ahora miente hasta por gusto mente. O así, cualquier alteración de tipo conductual, ¿no? O empieza a morderse las uñas, arranca los cabellos, o de repente antes comía normal, ahora no quiere comer, o de repente come todo el día, nunca se sacia, ¿no? Entonces hay alteraciones a nivel conductual cuando cambia su normal conducta. Y alteraciones, nada, ahí, físicas, cognitivas, emocionales, conductuales. Esas alteraciones, que son reacciones a una situación de estrés, las podemos tomar como síntomas, o sea, nos ayudan a entender qué cosa está pasando, nos dan la señal de alerta, hey, cuidado, ¿no? Regresa la comida, o cuidado, ¿no? Tiene la presión alta, o cuidado, ¿no? La memoria le está fallando, o cuidado, está llorando por situaciones que no justifican, o cuidado, ¿no? Está haciendo cosas que no hacía antes, ¿no? Duerme todo el día de repente, ¿no? O no duerme, tiene insomnio, ¿no? Alteraciones a nivel conductual. ¿Y cuáles son las etapas del estrés? Bueno, una primera etapa es la reacción de alarma. En la primera etapa es que se activa el sistema nervioso simpático para la llamada respuesta de emergencia, ¿no? Que significa luchar o huir. Luego viene la etapa de la resistencia, donde el sujeto está ahí, pero se mantiene, o sea, está el sistema nervioso simpático trabajando fuerte y el sujeto ahí se mantiene, ¿no? Disminuye la acción, es como que se paraliza de alguna manera, ¿no? Y finalmente viene el agotamiento, el sujeto ya se cansó de tratar de aguantar todo, de no exteriorizarlo, y se agota todos sus recursos, sus mecanismos de afrontamiento, y empiezan a aparecer trastornos que pueden ser de tipo psicofisiológico, ¿no? Lo mencionaba hace un momento, puede aparecer una diabetes emotiva, una hipertensión arterial emotiva, una gastritis, unas úlceras, ¿no? Algo así. Entonces, esas son las etapas que normalmente sigue el estrés. ¿Qué se puede hacer en el caso de un estrés? ¿Qué es lo que debería hacer el sujeto si experimenta, siente, se da cuenta que está pasando por una situación así? Lo que tendría que hacer, así se los digo directamente, es buscar ayuda. No, yo solito voy a superar esto. Va a ver cómo yo solito lo supero. ¿Sabes qué? Ya probaste y se agotaron tus recursos. Ya probaste tu mecanismo de afrontamiento y no fueron suficientes. No fueron suficientes para salir de la situación, porque te mantienes. No fueron los adecuados para salir de la situación. Entonces necesitas que alguien te ayude. No quieran parecer héroes que yo solo soluciono todo porque yo puedo, porque yo ya crecí, porque soy maduro. No. En una situación de estrés, si ya pasaste esa etapa en la que tú luchaste, quisiste salir y no pudiste, ya lo único que te queda es buscar ayuda. Busca ayuda, lo ideal sería un psicólogo o una psicóloga clínica, pero de no poder ser así, conversarlo con alguien también ayuda bastante. Si el asunto no es muy complicado, algunas veces el solo escucharte hablar del problema, el que te escuches tú misma hablando del problema o tú mismo hablando del problema, ya te ayuda a visualizar mejor la situación. A veces cuando lo tenemos acá guardado solo para nosotros, lo tenemos todo enredado y no vemos salida.
pero cuando lo sacamos para contárselo a alguien, ahí podemos ver otras perspectivas, otras aristas para hacerle frente. Entonces, necesitas ayuda. Eso es importante, ¿ya? Tus mecanismos de afrontamiento no han sido suficientes. Ya los probaste. Ahí, en la resistencia lo probaste. Y no pudiste superarlo. Entonces ya no insistas. Algo más que puede generar o puede salir a partir de estas situaciones es una actitud que felizmente se puede aprender y que se ha mencionado mucho por esta pandemia que ha habido, es la resiliencia. La resiliencia es la habilidad o capacidad para superar una adversidad con éxito. O sea, no es solamente de que, ya con la justa sobreviví, eso no es resiliencia. Eso podrá ser hasta resistencia, pero no es resiliencia. Hablamos de resiliencia cuando el sujeto supera la situación adversa, pero la supera con éxito, la supera obteniendo éxito en lo que hace. ¿Ya? Ahí hablamos de un sujeto resiliente, un sujeto que destacó dejando de lado o superando o enfrentando una adversidad. La capacidad de una persona para recuperarse de una adversidad y salir fortalecida de la situación. Bien en las fotos que les han colocado ahí, que son chicas que han participado de los Paralímpicos de Tokio, ¿no? Son chicas peruanas que participaron, bueno, chicas que participaron en esa competencia, en esas olimpiadas que hay para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, alguien superó todo eso, de repente no nació así, sino que producto de un accidente, es más difícil de superar, pero así todo se dedicó a algo y destacó. Esa es una persona resiliente. Salió de la situación adversa y destacó en algo bueno. Esa es resiliencia. Tenemos muchísimos casos, bueno, los Paralímpicos, por supuesto, Adriana Macías, que es la chica que les decía que cambiaba los pañales con los pies a su hijito, Stephen Hawking, el físico, ¿no? El Neil Bujik, que es una persona que da charlas de motivación, no tiene brazos, no tiene piernas, ¿no? O sea, nació así, sin brazos ni piernas, así nació. Que tienes como una suerte de aleta en la parte baja del tronco que le permite movilizarse, ¿no? Son personas resilientes, pues. Da charlas a nivel mundial sobre motivación, habiendo superado esa adversidad. Algunas características de las personas resilientes son las que allí se exhiben. Confían en su propia capacidad, confían en ellos, se comprometen intensamente con las actividades que realizan. O sea, no solamente realizan las actividades como rutina, sino que se comprometen, se esfuerzan muchísimo y consideran el cambio como un desafío para su propio desarrollo. O sea, el haber perdido un brazo, una pierna, que me botaran del trabajo y fui a otro lado, ya ese cambio es un reto para mí. O sea, las adversidades las asumo como retos. Eso es característico de un resiliente. De todas maneras, cuando una persona tiene un desajuste de la personalidad, que es todo lo que hemos mencionado anteriormente, es diferente y tiene un mejor pronóstico que una persona con un trastorno de personalidad. Los trastornos de personalidad se refieren a patrones de comportamiento. Un patrón de comportamiento es una forma rígida a la que ya te acostumbraste a hacer así. Y esa forma como tú actúas es desadaptativa, no es acorde con la realidad, no tiene nada que ver, o sea, es un patrón equivocado de conducta. La Organización Mundial de Salud, a través del DSM-5, que es una clasificación de enfermedades internacionales, un libro que es una clasificación de enfermedades, señala que para poder diagnosticar a alguien como sujeto que padece un trastorno de personalidad, tiene por lo menos que tener dos
de estas 4 áreas afectadas. Por lo menos 2 áreas afectadas, dañadas. Puede ser el área cognitiva, y entonces el sujeto tiene pensamientos que no tienen nada que ver con su realidad, o puede ser de que tiene ideas delusivas, ¿no? Ideas en el pensamiento, ideas en la percepción, algunos de los procesos cognitivos afectados. Puede ser también una afección, un daño a nivel de emociones, de afecto. Entonces, o se aferra mucho a alguien o no se aferra a nadie. Entonces, está alterada el área afectiva. Puede ser que la alteración sea a nivel de relaciones interpersonales. Entonces, siempre termina peleándose con todo el mundo o de repente se aferra demasiado a alguien, ¿no? De repente, perdón, se termina peleando con alguien o de repente le tiene miedo a alguien, a la gente, y trata de evitar cualquier tipo de grupo, ¿no? Un daño a nivel de control de impulsos. El sujeto no puede frenarse. No puede frenarse, deja que los impulsos avancen y golpeen a los demás, ¿no? No hay ningún control, o rompe en llanto, o sea, no hay forma de que se pueda controlar, de que pueda gestionar sus emociones. Repito, el DSM-5 entonces está señalando por lo menos 2 de estas áreas afectadas. Y afectadas no por un ratito, no hace 2 días, sino ya se convirtió en un patrón de comportamiento. El tener desadaptadas, el tener dañadas esas 2 áreas, ya es su forma de ser. Entonces hablamos de trastorno de personalidad. Este trastorno de personalidad, estas alteraciones, provocan además malestar en el individuo. Un sujeto que padece trastorno de personalidad no es un sujeto feliz, no está viviendo feliz, sufre porque cree que no puede confiar en nadie, o sufre porque cree que todo el mundo le quiere hacer daño. Entonces hay un malestar. En segundo lugar, el comportamiento no tiene coherencia o compatibilidad con la sociedad reinante. O sea, es un comportamiento que está fuera de lo esperado para su edad o para la persona que es. Se evidencia también un deterioro funcional muy significativo. ¿Deterioro en qué? Deterioro básicamente en 2. En el trabajo, puede ser que al comienzo está trabajando, pero poco a poco ya se concentra más en sus síntomas y va descuidando el trabajo, hasta que un día lo sacan del trabajo. Entonces hay un deterioro a nivel laboral y un deterioro a nivel de relaciones interpersonales. Al comienzo se llevaba bien, después poco a poco ya no confía en ellos, desconfía de estos otros, o de repente los ve agresivos y se va apartando, y socialmente sus relaciones van disminuyendo. Y otra característica es que el sujeto no tiene generalmente conciencia de su anomalía, no tiene conciencia de lo diferente que se está portando, de lo sintomático de su comportamiento. No tiene conciencia, pero él está comportándose de manera normal, no pasa nada. Estos son algunos de los trastornos de personalidad, solamente así, como pinceladas, a fin de que puedan diferenciarlo. El trastorno de personalidad esquizoide es el trastorno esquizo, es de cortar, ¿no? Romper, escindir. El sujeto se aísla de los demás, no porque les tema, sino porque los considera innecesarios, no los necesita. Yo soy mi mejor amigo, sería un pensamiento de un esquizoide. Tiende al aislamiento social, restringe su expresión emocional, se muestra indiferente hacia los demás y la pregunta que sería, ¿por qué tengo que estar con la gente? ¿Por qué debo relacionarme con los otros? No tiene sentido. O sea, yo vivo solo y no siento ningún afecto por nadie.
¿ya? Ese es el trastorno esquizoide. En el esquizotípico se parece al esquizoide, pero se agrava porque hay ideas mágicas, ideas delusivas. El sujeto tiene esas crisis con sus ideas delusivas. Por ejemplo, ahí el que está en la foto, ¿no? En la imagen. Me quieren robar mis ideas, así que mejor me voy a poner este casco para que no me lo roben. No me roben mis ideas, ¿no? Son ideas extrañas, raras que tiene, ¿no? Yo me comunico con gente de otro sistema planetario. No me podrían entender ustedes, ¿no? Otro trastorno es el paranoide. En el trastorno paranoide el sujeto está convencido que todos le quieren hacer daño. No extrañaría si con su chaleco antibalas dentro de su casa. ¿Cómo vas a estar dentro de tu casa? Pues solo están tus padres. Uno nunca sabe. ¿Y si no es uno de mis padres? ¿Y si pretende matarme? O sea, siempre piensa que el resto le quiere hacer daño. No te daría la mano porque de repente lo envenenas con algo. No te aceptarían ni un vaso de agua porque, y si tiene algún tipo de veneno, porque todos le quieren hacer daño. Si alguien se ríe por ahí, seguramente se está riendo de mí. Claro, sí, se burlan. Así son. Si alguien está parado ahí, cuando él entra y sale, me está espiando. Quiere encontrar mi rato de debilidad. O sea, así desconfía de todo el mundo. La gente quiere dañar. En el trastorno antisocial, como lo dice su nombre, anti, contra, ¿no? Contra lo social, contra cualquier regla o norma que haya puesto la sociedad. Él está contra eso. Y obviamente hace exactamente lo contrario. Las reglas, las normas son para los tontos que se dejan manipular. Yo no me voy a dejar manipular, no, de ninguna manera, no. Entonces, voy a hacer lo contrario todavía, lo contrario de lo que dice la regla. Se muestra despreciativo, déspota con la gente, con las reglas, no hay sentimiento de culpa, cero empatía y cero corrección también. Pueden castigarlo, de repente atropella a alguien, a la cárcel, 8 años, 10 años, sale igualito, igualito. La gente que se cuide, pues yo no voy a estar cuidando a todo el mundo por la calle. ¿Qué cosa? ¿No? Que sufren, ya sufren su problema, pues cada uno atiende sus problemas, yo no tengo por qué ver lo de los demás, ¿no? Entonces, este sujeto es así. Pensarán de que muchos delincuentes entonces son antisociales, tienen un trastorno de personalidad. Correcto, es correcto, es correcto. Mucha gente que delinque padece de un trastorno antisocial. ¿Mm? El trastorno borderline o límite es un trastorno de lo más difícil y complicado. Es una personalidad que tiene crisis muy parecidas a todos los otros trastornos. Tendrá crisis paranoica y entonces cree que todo el mundo le quiere hacer daño. Tendrá una crisis esquizotípica o esquizoide y pensará de que no le interesan las emociones del resto, no manifiesta ni muestra emoción tampoco, ¿no? Entonces es así, es un trastorno que se le llama límite por eso, porque no tiene una ubicación exacta, ¿no? Bueno, se le suma la sensación de vacío permanente, ¿no? Mis sentimientos me arrollan, dice, no puedo con ellos. En el trastorno histriónico viene de histrión. Histrión significa actuación. El sujeto actúa como si fuera un actor o una actriz sobre un escenario. ¿Qué buscan los actores? Atención, que los vean, que los atiendan, que los aplaudan. Igual, en el trastorno histriónico el sujeto quiere eso, quiere el aplauso de los demás, quiere el elogio de los demás, quiere llamar su atención. Será un sujeto que vista o se arregle de una manera bastante excéntrica, bastante llamativa, porque quiere, necesita. Si no llamo la atención, la gente no me va a tomar en cuenta. Tengo que llamar la atención. Se reirá pues a carcajadas, pero tan fuerte que todos se enteran, ¿no? O llorará desconsoladamente también que todo el mundo se acerca a consolarla, ¿no? O sea, es muy, muy exagerado o exagerada en la expresión de sus emociones.
Si la gente juzga o califica a otros por su aspecto exterior, ¿no? Tiene sentimientos muy superficiales también. O sea, puede estar vinculado afectivamente a alguien que lo halaga, que lo elogia, pero en cuanto aparece otra persona que lo elogia más o que de repente lo elogia y le toma fotos y las publica, entonces ya ni modo, se va a ir con el que le toma la foto y al otro lo deja. O sea, sus emociones son muy superficiales, no asienta una emoción, muy manipulable también, lo pueden manipular fácilmente. El trastorno de personalidad narcisista saca un poco el nombre de la historia de Narciso, pues de la leyenda, ¿no? Que se enamoró de su propia imagen. Igual, en el trastorno narcisista el sujeto está convencido de que es superior al resto y que por lo tanto merece un trato especial porque él es superior o ella es superior a los demás. ¿Tú sabes con quién estás hablando? Ubícate bien, no estás hablando con cualquiera, así que por favor no me levantes la voz ni me estés mirando así directo a los ojos. O sea, realmente se siente especial, superior, diferente, busca la admiración, pero él no admira a nadie, cero empatía, megalomaníaco, ególatra, mentiroso, ¿no? Se admira y exige un trato diferente. En el trastorno evitativo, el sujeto, como dice su nombre, evita la relación interpersonal, evita encontrarse con los demás. Es el sujeto que puede permanecer, que con la pandemia habrá estado feliz, porque no tenía que salir, porque podía estar así oculto en su casa, ¿no? Entonces tiene miedo a afrontar la realidad porque realmente lo cree, de que no está preparada para afrontar el mundo, que el mundo es agresivo, que la gente le puede hacer daño, que es mejor evitar cualquier contacto social. Si igual tengo que salir, pues saldré en la noche para chocarme con la menor cantidad de gente, saldré con mi capucha y cubierta, ¿no? Para que nadie me salude, porque no, no, es agresivo y no quiero ser agredido. En el trastorno dependiente, el sujeto, exactamente lo que dice su nombre, depende emocionalmente de otra persona, o sea, se liga emocionalmente a alguien y se somete a su voluntad, ¿no? Es sumiso y necesita tener a esa persona. Sí le gusta salir, le gusta departir, pero con la otra persona, que generalmente es autoritaria, al lado. Entonces, quiere salir, sí, pero con ese autoritario al lado. Si no lo tiene a su lado, se angustia, se desespera y no sabe qué hacer, ¿no? Se siente abandonado, se siente mal, pero depende emocionalmente de otro. No puedo valerme por mí mismo, necesito a alguien que me proteja, necesito a alguien que cuide de mí, alguien que me diga lo que tengo que hacer. En el trastorno obsesivo compulsivo, el sujeto tiene una obsesión. La obsesión es una idea rígida de cómo deben ser las cosas. Esa es su obsesión. Su pensamiento es: la gente es descuidada. La gente es descuidada, no pone atención en lo que hace. Entonces, yo voy a tener que compensar eso siendo muy rígido en el cumplimiento de las cosas, las rutinas, las secuencias para hacer las cosas. Agarro mi pan, le echo la mantequilla, parto el queso, le pongo el queso, le paso mantequilla en la otra rebanada, lo tapo y lo pongo en la sanguchera que se caliente. Esa es mi secuencia. Pero si no había mantequilla y agarré el pan, le eché el queso, lo puse en la sanguchera, lo calenté, ya lo estoy terminando de comer, pero sigo sintiendo que algo me faltó. Entonces voy a regresar, voy a sacar mantequilla de donde sea y algo iría a comprar y se la echo porque yo tengo que hacerlo. Y para estar segura que lo hice bien, preparo otro pan y vuelvo a hacer lo mismo. Y vuelvo, esa es la compulsión. La compulsión es la repetición de la secuencia que yo tenía que hacer. O si salgo de mi casa, toco la perilla,
giro la perilla, abro la puerta, salgo, echo llave y me voy a trabajar. Y hoy día, como estaba con un familiar, el familiar abrió la puerta, salimos, eché llave a la puerta, ya estábamos en el carro y le digo, oye, espérate, no, me tengo que regresar, algo me olvidé. Ve avanzando nomás, regreso a mi casa, abro la puerta, entro, la cierro la puerta, toco la perilla y abro yo la perilla. Así tenía que ser. Abro yo la puerta tocando la perilla, salgo, echo llave y avanzo. Y lo hice bien. A ver, por si acaso lo hago otra vez. Regreso de nuevo, ingreso, cierro la puerta, giro la perilla, salgo, echo llave y retiro. Y para convencerme que lo hizo bien, vuelvo a hacer la rutina y lo puedo hacer hasta 8 veces o más. ¿Ya? Entonces es un sujeto que está extremadamente preocupado por hacer las cosas en la secuencia, en el orden y en la forma que él cree que se debe hacer, rígidamente. Si no hago todo perfecto, soy entonces una persona inútil. Y por eso tiene que repetirlo, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Ese es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo debería ser o qué características debería tener una personalidad madura? Básicamente estas 5 características. Ser espontáneo, o sea, no limitarse, no quedarse con ideas, con emociones, ser espontáneo, confiar en lo que uno tiene, en lo que uno sabe, en lo que uno piensa, en lo que uno duda, ser creativo y mostrarlo al resto, proponerlo, tener libertad de acción y no estar sometido al consentimiento o la aprobación de los demás siempre, y afrontar los problemas. Afrontar, hacerle frente, no esconderse de los problemas, sino hacerle frente, utilizando todos los mecanismos de afrontamiento que hayamos desarrollado a lo largo de la vida. ¿Sí? Hasta ahí tenemos ejercicios, está un poco largo, pero vamos a revisar ya. Dice, Edgardo es un joven que suele mostrar paciencia y ecuanimidad para afrontar eventos difíciles. Sin embargo, un día le comenta a Sebastián que esa imagen es una máscara, porque en el fondo se considera una persona de comunicación agresiva, ya que en esos momentos quisiera gritar a todo el mundo, pero se calla. Su amigo, que es psicólogo y sigue los lineamientos de Carl Rogers, le recomienda que, ¿qué recomendaría un rogeriano? De acuerdo a su teoría, ¿no? Le recomienda que analice la incongruencia entre su propia imagen y su actuar, y de esa manera mejorar la autoaceptación. Sí diría eso un rogeriano, porque habla de imagen, autoimagen y congruencia entre la imagen, autoconocimiento y su actuación. Eso sí diría un rogeriano. Segundo, dice revisar, le aconsejaría que revise otros estilos de comunicación y los practique, ya que debe satisfacer su necesidad de afiliación. No, las necesidades, hablaría Maslow, no Rogers. Que converse con sus padres para tratar de identificar desde qué momento de su niñez se ha producido este trauma. Trauma, hablaría el psicoanálisis. Que asuma como modelo de conducta, ya que él sí refleja en su conducta todo lo que en realidad piensa y siente. Le estaba pidiendo que busque modelos. Eso sería cognitivo social, Bandura, ¿no es cierto? Ya, nos quedamos con la primera entonces. Vamos a la segunda. Dice, el estrés es uno de los factores más recurrentes que usan las personas para explicar sus malestares, emociones, conductas. Usualmente podemos encontrar ideas erróneas al efecto. Identifique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Todo tipo de estrés siempre es negativo? No, no. Hay un estrés, el eustrés, que es positivo. Entonces, ese es falso. Empezamos con la primera falsa. Surge solamente cuando tienes muchas cosas que hacer y no tienes tiempo para realizarlas. No, depende de la percepción que tú tengas. También es falso. Tercero, a todos nos estresan las mismas condiciones. No, porque
el estrés depende de la percepción. También es falsa, la respuesta sería la B. Bien, ahí tienen la clave respuestas. Tienen la clave respuestas y ya saben que la clave respuestas se usa después que llenaron su práctica, que resolvieron la práctica sin celular, sin copias, sin anotaciones, sin nada, ¿ya? Como si fuera una evaluación. Esa es la única forma como que les va a ayudar la práctica a identificar qué cosas sí saben, qué cosas no saben, qué cosa estuvo bien en su resumen, qué cosa no estuvo bien, y a depurar y mejorar sus creaciones. Si tienen preguntas, tienen el multichat. Si descubren que algo no los deja rendir al 100%, tienen ahí el servicio de atención psicopedagógica, que con el mayor gusto todavía pueden seguir pidiendo cita para hacer cualquier consulta que ustedes consideren pertinente. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por estar allí, muchísimas gracias por su atención y felicitaciones a todos y cada uno de ustedes por lo que demuestran, o sea, ese tesón, ese deseo de aprovechar el tiempo y seguir aprendiendo hasta el último minuto que sea posible. Felicitaciones por eso y ya nos estamos viendo la próxima semana. Chao, que les vaya súper, súper bien. Cuídense también ustedes, ¿sí? Chao. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.